Muy buenas, hoy os traigo una pieza de una empresa noruega al canal. En este caso se trata de la empresa Hell. Esta pieza en concreto es el modelo Hegen y es una pieza que desde mi punto de vista es interesante si quieres un cuchillo con una estética más o menos clásica, con materiales naturales y un peso ligero. Es una pieza que la verdad es que es muy agradable de usar, muy agradable de llevar porque prácticamente ni te enteras de que la llevas y la calidad de fabricación es bastante buena. Hell es una empresa bastante pequeñita, actualmente creo que tiene unos 20 empleados y bueno, está situada, como os he comentado, en Noruega y presume, y eso es cierto, de tener unos cuchillos muy funcionales con una estética bastante cuidada, y eso es así. Seleccionan muy mucho la madera que utilizan para sus mangos, las líneas de sus piezas siempre son muy limpias y son piezas desde el punto de vista estético y funcional muy interesantes. Esta pieza en concreto es un diseño de Gunnar Lott que, bueno, lo empezaron a fabricar en 1998 y sigue actualmente a la venta. Es una versión un poco más moderna que la que tienen otras piezas de la marca, porque la marca lleva desde 1932 fabricando cuchillos, que se dice pronto, y evidentemente pues esta pieza, que es de 1998, tiene unas líneas un poco diferentes a otras piezas clásicas de la marca. Luego os comentaré dónde están esas peculiaridades, pero bueno, que sepáis que es una pieza, una versión moderna de un Puco, que sigue conservando esas líneas limpias y esa funcionalidad que caracteriza tanto la cuchillería nórdica. Sobre la funda que veis, es una funda de cuero moldeado, que tiene estas dos líneas que veis aquí, decorativas, que tiene una buena costura, está bien rematada. Es una funda muy ligerita, el conjunto en sí es ligero, pesa 155 gramos y el cuchillo de esos 155 gramos pesa 112 gramos, es decir, la funda es muy ligera. El precio de la pieza puesto en casa ronda los 90 euros. Hay sitios en los que lo vais a encontrar más caro, otros en los que lo vais a encontrar un poco más barato, pero más o menos la media es de esos 90 euros. Cosas que me gustan de la funda: es muy ligera, es totalmente funcional, tiene un porte vertical adecuado, el pasacintos está bien fijado porque está introducido por la funda y luego está remachado, no está solo remachado, y bueno, es una funda que sujeta muy bien el cuchillo, no hay ningún movimiento, no se va a caer, tienes que querer sacarlo para poder extraer el cuchillo. Está moldeado en la zona del mango, como veis aquí en esta protuberancia que tiene el mango, y una vez que lo encajas ahí, el cuchillo no tiene ninguna movilidad dentro de la funda y no es fácil que accidentalmente pinches la funda o cortes la costura. Pero también es cierto que en la costura, en la zona del filo, no existe ningún tipo de costilla de refuerzo, de capa intermedia entre un lado de la funda y el otro. Eso es algo que se suele poner en las costuras para que protejan el hilo del corte con el propio filo. Pero también es cierto que esta hoja no se puede mover hasta que corte esa costura. Entonces, bueno, pese a que es una apreciación personal, porque ya me ha pasado en alguna funda de cuero que el cuchillo ha acabado cortando el hilo y ha acabado haciendo inservible la funda y peligrosa. En este caso no es así. Es una funda que es solo de cuero moldeado, no tiene ningún tipo de refuerzo interior, y eso a veces en alguna flexión, porque el cuero es flexible, pues te puede dar problemas de que la punta perfore o deteriore la funda. Eso sí que te puede pasar. Hay otras marcas que meten un inserto plástico en la funda, pero en este caso no ha sido así. Y hay otra cosa que, bueno, me molesta, pero que no afecta demasiado a la funda, y es que el remache interior de ese pasacintos está sin proteger. Es un detalle que otras marcas solucionan poniendo una especie de pegatina de tela que lo que hace es cubrir ese remache. Pero también es cierto que, pese a que lo he utilizado y llevo ya bastantes años con él, nunca me he encontrado un arañazo en el mango que indique que ese remache afecta al mango. Y bueno, yo creo que simplemente lo que hacen es remacharlo muy bien, que quede un poco embutido en el propio cuero y ya está. Ese es el motivo por el que no me ha dado ningún problema. Y luego lo que os comentaba, no tiene ningún tipo de refuerzo ni en la costura ni en la propia parte que alberga la hoja, y como veis pues es cuero flexible, ni más ni menos. Muy ligero, con un tono marrón muy elegante, pero que desde luego pues bueno, tiene sus puntos mejorables, y su punto o su base principal es que hace todo lo que tiene que hacer una funda. Alberga el cuchillo con seguridad y es muy ligera. Prácticamente ni te enteras de que la llevas. Así que también es cierto que es una funda que suelo llevar casi siempre en la mochila, como la gran mayoría de mis cuchillos, y que no suelo portarla al cinturón. De hecho, esta pieza yo creo que ha ido siempre en mochila, nunca al cinto. Sin más, voy a apartar la funda y hablamos ya del cuchillo. El cuchillo tiene unas medidas totales de 21,2 centímetros. De esos 21,2 centímetros, 9,7 centímetros son de hoja, una hoja con unas medidas más que suficientes para la mayoría de tareas, y el mango es de 11,5 centímetros. En esos 11,5 centímetros tenemos practicada esta guarda, y el mango tiene un volumen más o menos generoso. A mí no me gustan mucho los mangos gruesos, y sin embargo este se me hace cómodo,
aunque sí es cierto que me hubiese gustado que hubiese sido un poquito menos grueso en esta zona, en la que albergo estos dos dedos, que son los que me van a dar más control y más agarre sobre la hoja. En este caso es un poco grueso para mi gusto, pero no es nada que sea especialmente grave, y de hecho es una pieza que se puede utilizar durante largos periodos de tiempo sin problemas. El mango está realizado en abedul rizado, que contiene, como os he dicho, esta guarda integrada. La cuestión es que ese mango de abedul rizado es de una sola pieza, en la que le practican un fresado en la parte superior para insertar la hoja, y en la parte trasera esa espiga, porque es un montaje en espiga de la hoja, acaba sobresaliendo a través de un taladro que se ha practicado en todo el taco. Le meten una pieza de latón para hacer de tope, y todo esto se remacha el conjunto para que no tenga ningún tipo de movimiento ni frontal ni lateral. No hay ningún tipo de movimiento en ese sentido, está muy bien ajustado, muy bien hecho. Sí que es cierto que en el fresado en el que va insertada la hoja, pues bueno, como veis hay pequeñísimas rendijitas, ¿lo veis? Pero que no afectan en nada a la funcionalidad de la pieza, y que está perfectamente ajustado en comparación con otras guardas metálicas que me encuentro por ahí. La verdad es que está bien realizado. El tacto de este abedul rizado no es un acabado pulido, es un acabado que tiene una especie de tacto sedoso, no es un acabado pulido, es un acabado que, como veis, es agradable al tacto. Bueno, os lo digo yo, y lo tenéis que creer porque evidentemente no vais a percibirlo, pero el acabado sí que podéis ver que no es brillante, y el tacto que tiene la madera en sí es un tacto sedoso. Esta espiga larga tiene un mecanizado muy bueno para insertar la hoja, y como veis al final se remata con esa pieza de latón y va remachado perfectamente, de tal manera que quita la movilidad. Los volúmenes del mango están muy bien hechos, pero sí es cierto que, bueno, de hecho podéis verlo en vídeos que tiene la propia marca Hell colgados en la red, que podéis mirar, y si buscáis van a estar en inglés, pero vais a apreciar perfectamente el trabajo que se hace. Hay una máquina copiadora, diríamos, que le da unos perfiles generales al mango, y luego esos mangos se acaban de perfilar a mano por un operario en una lijadora, y eso se percibe en el sentido que tú coges, pones la mano, vas tocando, y hay pequeñísimas imperfecciones. Por ejemplo, esta pieza en concreto mía tiene una zona aquí, una especie de línea rotunda que se nota al tacto, que básicamente es una diferencia cuando se ha hecho el lijado de la semiguarda, pero que tienes que manosearlo continuamente para percibirlo. Es una pequeña imperfección, está ahí, no es nada grave, y de hecho lo que te dice es que ha habido un operario que ha estado manoseando el mango y perfilándolo a mano. Por un lado lo valoro, y por otro lado, pues bueno, me hubiese gustado que hubiese sido perfectamente simétrico. No es algo que afecte ni mucho menos a la funcionalidad, y de hecho que es muy difícil de apreciar. Yo lo aprecio porque soy un auténtico maniático, pero nada más. El trabajo en la ergonomía del mango es buena, el mango es muy cómodo, la mano se queda perfectamente agarrada. Ese volumen extra aquí no es molesto, sí es cierto que comparándolo con otros cuchillos que tengo es un mango grueso en esa parte, pero por lo demás es un mango muy agradable y muy seguro. La ergonomía está muy lograda. En cuanto a la hoja tiene 3,1 milímetros de grosor, como hemos dicho tiene de filo útil y de largo total 9,7 centímetros, tiene un vaciado tipo Scandi, y el acero que utilizan para la hoja es un acero laminado. Hell lo denomina H3LSS. Ese H3L es de Hell Tri-Laminated, y el SS es de Stainless Steel, porque también tienen cuchillos en acero al carbono. Esta pieza es en acero inoxidable, y hay otras que son en acero al carbono. La cuestión es que ese trilaminado implica que tenemos dos capas laterales con un acero más blando y un núcleo central con un acero duro. Ese tipo de construcción hace que sea una pieza con bastante resistencia a la torsión, y que sigue conservando una gran retención de filo. En este caso, los laterales son de un acero denominado 18-8, que a muchos les sonará de ser un acero empleado pues, en cacerolas y en cosas así, que es un acero blando, pero muy resistente a la oxidación. Y eso hace que, bueno, pues los Hell sean unas piezas que son muy resistentes a la oxidación. Y el núcleo central es de un acero inoxidable, con un alto contenido de carbono, pero que es un acero específico para Hell. No es un acero que vayamos a conseguir encontrar el nombre exacto que tiene, porque es un tipo de acero que está exclusivamente hecho para Hell. La cuestión es que es un acero que tiene una retención de filo bastante buena, una dureza declarada entre 58 y 59 HRC, y el hecho de que tenga las capas laterales con un acero bastante más blando, el 18-8, hace que reafilarlo sea más fácil que otras piezas. ¿Por qué? Pues porque cuando estás trabajando en el acero solo estás comiéndote una parte en el filo más cerca del borde, que es de un acero duro, y el resto es un acero más blando. Y eso en los vaciados Scandi, en los que tienes que trabajar sobre todo el bisel en la piedra, pues es algo que sinceramente se agradece. El perfil de la hoja
Ya veis que es un diseño súper sencillo, una hoja con una ligerísima caída tipo drop point, no es un lomo totalmente recto, tiene una caída muy ligera, pero hace que sea un perfil muy polivalente. El lomo está acabado a 90 grados, de tal manera que apoyar el pulgar no es lo más cómodo del mundo, pero que sirve para tareas de raspado en madera, por ejemplo, para poder trabajar con ese lomo. Ojo con eso, porque, como os he comentado, los laterales son de un acero inoxidable mucho más blando que el núcleo de la hoja. ¿Y eso qué implica? Pues que si haces raspado con él puedes llegar a mellar o doblar un poco el borde de ese lomo a 90 grados, básicamente porque es un acero mucho más blando. Entonces, ojo con eso, porque los laterales de este cuchillo son blandos. Se marcan también con facilidad, se pueden rayar con facilidad. También es cierto que le das un toque con la pulidora y desaparece enseguida porque es un acero muy blando el de los laterales. El núcleo está a 58-59 HRC y los laterales están muchísimo más blandos. Y eso tenéis que ser conscientes de ello, porque le aporta una serie de virtudes y las carencias, pues bueno, por un lado tenemos la resistencia a la oxidación, esa tolerancia a las torsiones, y por el otro lado está que se marca más fácilmente la superficie plana de este acero, porque es un acero más blando y que también, pues bueno, es simplemente más blando y mecánicamente se puede llegar a afectar la zona del lomo o algún sitio en el que quieras trabajar con ello raspando, pues bueno, se puede deteriorar más fácil que si fuese un acero con un temple completo y no fuese un montaje laminado. Sobre el vaciado, Scandi es muy bueno, está bien ejecutado, pero está ejecutado de una manera artesanal. Se hace el corte de las hojas por prensa y sale el perfil de la hoja hecho, y luego se rematan esos biseles a mano. Y eso se nota en cosas como que esta pieza, por ejemplo, a ver si lo puedo enseñar acercando la cámara. Si os fijáis, en esta zona del recazo se ve dos laterales brillantes y una parte más oscura. Bueno, pues eso es porque los dos laterales son de acero 18.8 y el núcleo es de ese acero al carbono que está algo más oscuro. Y luego, si os fijáis en el arranque del bisel, no es perfectamente simétrico. Hay una ligerísima asimetría. Es decir, se ha hecho a mano y se ha hecho muy bien a mano. Es muy complicado ajustar estas cosas, sobre todo cuando tienes un nivel de producción como el que tiene Hell. Pero tiene esa pequeña imperfección. Está ahí. Eso no sucede en cuchillos que están vaciados por CNC, por ejemplo, evidentemente, pero ya no implican ese proceso artesanal. Tiene ligerísimas imperfecciones, son minúsculas. Si eres un tío muy fino y buscas muchos detalles, encuentras esas imperfecciones que son fruto de ese proceso posterior artesanal para rematar la pieza, pero que no le quitan ni un ápice de mérito a un cuchillo con estos materiales que te cuesta 90 euros. El montaje en espiga hace que sea una pieza tremendamente ligera. El grosor de 3,1 milímetros con este tipo de acero hace que tengamos cuchillos de sobra para cualquier tarea que le encomendemos, que sean propias de un cuchillo, evidentemente. Si vamos a pedirle tareas más propias de un hacha, pues hay herramientas mejores y se llaman hacha. Por lo demás, el marcaje, como veis, a ver si lo puedo enseñar, el Noruega, el nombre del modelo, que es el, estamos hoy perezosos, el Hegen, y no hay ningún marcaje más. Es una estética muy discreta. En el otro lado no tenemos nada, solo el acabado pulido de la hoja, que como veis refleja muchísimo, y es una pieza muy agradecida de usar y de reafilar, que es algo importante, sobre todo los filos Scandi que vamos a tener que trabajar. Una peculiaridad es que, a ver si lo puedo enseñar, porque yo creo que se puede ver en cámara, si consigo enseñarlo, a ver si... Este cuchillo, por ejemplo, ahora mismo tiene un pequeño chip en el filo, que está ahí, a ver si os lo puedo enseñar, ¿lo veis? Ese pequeño brillo es un punto en el que el filo pues, se ha abollado. Lo que voy a hacer para quitarle ese filo es dar una pasadita por la pulidora y quitar esa pequeña micromella. ¿Por qué? Pues porque es un filo que se puede retocar ligerísimamente esas pequeñas imperfecciones si tienes una pulidora. También le puedes meter mano, por ejemplo, con una piedra como esta, que es una cutícula belga, con agua y tiempo. Pero bueno, si tienes los medios, pues simplemente le das una pasada por la pulidora y lo dejas perfecto. Y en caso de que tengas algún arañazo en la hoja, pues aprovechas y se lo quitas. Una pieza muy agradecida, muy sencilla, muy ligera, bien construida y con una imagen de cuchillo clásico, aunque evidentemente pues bueno, en el proceso de fabricarlo hay cosas que son mucho más modernas. Para empezar, ese acero laminado, para continuar cómo se ha fabricado el mango, con ese fresado delantero y un taladro para introducir la espiga, rematarlo como está rematado, bien ajustado de una manera clásica, ¿lo veis? Remachando a martillo, que además se ve que está martilleado. Y no sé, es una pieza que combina un poco esa ejecución industrial con un acabado semi-artesanal y tiene su encanto.
Es una pieza que no compré yo. Yo soy una persona que trabaja mucho en materiales sintéticos y me gustan los materiales sintéticos precisamente porque la madera es caprichosa y los ajustes de la madera dependen mucho de la humedad ambiente y es un material que se puede rajar sin avisar demasiado. También es cierto que Hel trabaja todos sus cuchillos de esta manera, no tiene cuchillos más modernos, digamos, con mangos de micarta o de G10. Es una empresa que prácticamente todo lo hace de una manera con ese look, esa imagen que ellos buscan de cuchillo clásico con materiales como el de la hoja más moderno y una ejecución que combina técnicas modernas con unos acabados artesanales. En este caso, si hubiesen elegido, por ejemplo, una micarta para este mango y lo hubiesen mecanizado igual, habría sido una pieza súper interesante para mí. Esta pieza me la regaló mi esposa, no la compré yo. Quiso sorprenderme, estaba un poco harta de todos mis cuchillos con mangos negros, con mangos de micarta, y fue una grata sorpresa. Yo trabajo mucho con madera en el teatro, pero evidentemente trabajo con maderas con las que construimos decorados y no son maderas que tengan un veteado precisamente bonito, ni mucho menos. Suele ser pino primera, y en este caso este abedul rizado, como veis, tiene un veteado muy, muy bonito, muy agradable en la mano y una estética pues que simplemente es diferente. No es una micarta y se nota. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.